Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y esta tarde tenemos aquí a la contadora y licenciada, hay que recalcarlo, Ana María Briones Vega, que estuvo ausente porque anda estudiando, ¿verdad, Ana? Platícanos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Jubes? La verdad es que ya teníamos rato que no nos aparecíamos por aquí, ¿verdad? Sí, pero porque andabas estudiando, yo te quería Sí. seguir en ese estudio de viernes, sábados, pero tendría que haber dejado esto de sábados de capacitación y pues no tengo un compromiso con toda la gente y pues tenemos que seguirle dando, pero en cuanto se pueda, pues ahí te seguiré. Sí, estamos estudiando un diplomado en la Universidad Autónoma, igualmente en Derecho Fiscal. El año pasado terminé la maestría en Derecho Fiscal, pero la verdad es que pues creo que siempre debemos estar capacitándonos todos los contadores, más ahora con todos los cambios, con todas las cosas nuevas que hay. Entonces estoy tomando un diplomado en la universidad, en la Autónoma, de Derecho Fiscal, y pues es los viernes y los sábados, por eso la cita el día de hoy en miércoles. Sí, y el miércoles entrante tendremos a uno de tus profes. Ah, sí, al contador Cuauhtémoc también, conéctense, no lo dejen pasar. Ya tuvimos ahí por la experiencia de que él me diera clase en el diplomado y pues la verdad es que el contador tiene mucho que compartir, muchas cosas buenas que compartir, así que no se lo vayan a perder. Así es. Bueno, pues vamos a ver el tema del aguinaldo, que ya está muy cerca. Te dejo con la gente para que empieces. Y la otra situación es que si no tienen su nombre completo, por favor, cámbienlo, porque les vamos a mandar ahí un pequeño diploma a cada uno de los que participan el día de hoy. ¿Sí? Sí, todavía veo Ok. por ahí algunos que tienen el nombre de su celular o de algún usuario, entonces para que por favor lo puedan cambiar y les den el contacto para que se los manden por correo electrónico. Ya en la próxima sesión vamos a necesitar que se den de alta y que, ¿para qué? Para evitar esto y que puedan tener adecuadamente sus constancias que pues esperemos empezar a darles a todos desde ahora. ¿Sí? Sí, Anita, es pues muy importante. Gracias, pues. te dejo con la gente, nos vemos al ratito que me toca una pequeña parte que es en el sistema. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar, ya que son un poquito pasadas de las 5. Vamos a iniciar nuestro tema de aguinaldo. Ya la mayoría me conocen, ya Jubes por ahí me tuvo la amabilidad de presentarme con ustedes. Para los que ya me habían visto, pues me da mucho gusto volver a estar aquí. Para los que no, pues estoy a sus órdenes. Soy contador público, soy abogada y tengo una maestría en Derecho Fiscal. Tratamos de compartir un poquito del conocimiento que tenemos o que hemos ido adquirido tanto en la escuela como en la experiencia, porque pues ahí es donde vamos aprendiendo un poquito más. Entonces voy a tener habilitado el chat por si alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda, pues me la vaya poniendo ahí, yo lo voy abriendo para que no se vayan juntando tantas preguntas y entonces en ese tenor irlas contando y si no al final, no hay ningún problema, pero igual si van teniendo una duda o algo, lo van poniendo ahí en el chat y yo vamos contestándola uno por uno. Bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es el tema de aguinaldo. Es un tema, pues, digamos, ad hoc a lo que estamos ahorita, porque ya viene diciembre, ya estamos, ya vemos todo. Nada más confírmenme si me ven. Yo ya compartí mi pantalla. Mira, chécate en el chat que te mandé, está un poquito movida. Está movido, a ver. Bueno, por aquí. Dale, ahora sí, y ya puedes darle presentación desde el inicio. Sí. Gracias. Ah, ok, gracias.
Igual, si voy teniendo alguna falla, háganmelo saber, no soy tan buena como quisiera con la tecnología, pero Aquí te aviso. aquí Juves me avisa. Entonces, pues, ya se ve bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar, pues es un tema ad hoc porque ya vamos a iniciar diciembre, estamos por pagar el tema de los aguinaldos y vamos a ver, pues de principio, lo que son las generalidades, lo que es el aguinaldo. El cálculo, también traigo un cálculo del impuesto sobre la renta al final de lo que es el tema para que veamos ahí la parte de los impuestos. Entonces creo que va a ser un curso bastante interesante porque primero vamos a ver la parte legal, vamos a ver todo lo que nos indica la legislación. Luego vamos a ver un ejemplo práctico tanto del cálculo como del ISR, que pues, lo debemos de retener obligatoriamente. Y Juventino al final del curso nos va a dar lo que es el sistema para los que timbramos en Omipac, pues ya para que sea todo el curso de manera integral. Entonces, pues iniciamos con el concepto del aguinaldo. El aguinaldo es una prestación de carácter obligatoria para los patrones y de recepción irrenunciable para los trabajadores. Entonces aquí, pues lo más importante que podemos obtener de este párrafo es que es obligatorio. No es que el patrón quiera o no quiera, el patrón está obligado a darles a sus trabajadores un aguinaldo. Y la cara de la moneda, también los trabajadores no pueden decir no lo quiero, no pueden decir no, pues yo este año me fue muy bien y no quiero aguinaldo, no. Es irrenunciable, entonces lo tienen que aceptar. Es un derecho irrenunciable de los trabajadores independientemente de las demás prestaciones. El patrón en ningún caso puede argumentar dificultades económicas de la empresa o falta de utilidades para no pagarlo o reducir su importe. En años anteriores veíamos por ahí que las empresas se escudaban en el tema de las pandemias, de que no había liquidez o algo y no querían pagar los aguinaldos, pero pues eso es totalmente ilegal porque no tenemos ni siquiera en ese momento que fue lo más fuerte de la pandemia, se tuvo algo que nos diera la facilidad de no pagar el aguinaldo o de pagar menos. Realmente no hubo por ahí ningún tema. Entonces, pues ahorita menos, ¿no? Ahorita que ya, pues la situación económica en teoría ya está un poco mejor, ya al final del día ya no hay pandemia, entonces pues ya no podemos tener ningún tipo de excusa para no dar el aguinaldo. Aquí en un dato histórico, les comento que en México el aguinaldo está previsto en la ley laboral desde 1970. Ahí es cuando inició. Antes había como lo que podría decirse una costumbre de los empleadores de darles al final del año algún tipo de gratificación a sus trabajadores, pero no estaba prevista en ley. Era como una costumbre y ya se puso en ley en 1970. Entonces estamos hablando que son 53 años que en México se utiliza el aguinaldo o es una prestación legal en nuestro país. Fue una reforma en la Ley Federal del Trabajo en 1970 en México, las o los trabajadores que tengan una relación de trabajo subordinado a un patrón tienen derecho a recibir aguinaldo. Es una prestación que consiste en un pago anual y con la moneda de curso legal. Tiene que ser pagado en efectivo, ahorita lo vamos a ver, no vamos a poder pagarlo en especie ni con una moneda que no sea el peso mexicano. Pero ese dato vamos a quedárnoslo para todo este pequeño curso, porque son 53 años del aguinaldo, pero nunca se ha modificado, siempre ha sido el mismo. Entonces, al final, por ahí les traigo vamos a comentar las propuestas de reforma que han querido hacer los legisladores para con el aguinaldo. Ya se logró el año pasado la de las vacaciones y muchos pensábamos que este año se iba a lograr el aguinaldo, pero pues no, todavía el 2023 vamos a seguir igual como iniciamos en 1970. ¿Dónde vamos a encontrar la legislación? Como dijimos, está dentro de la Ley Federal del Trabajo. En el 1970 inició este artículo 87, fue una reforma,
y sigue vigente hasta el día de hoy dentro de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 87 a la letra dice: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Este artículo nos da la obligación y nos da lo que es la temporalidad de cuando debemos pagarlo y lo que es cuánto debemos de pagar. Nos dice que son 15 días y luego viene una coma y dice por lo menos. ¿Qué quiere decir? Que si yo como patrón le quiero pagar más de 15 días a mi trabajador, lo puedo hacer sin mayor problema. Nada más que hay que integrarlo al salario del Seguro Social, porque hay que recordar que el salario diario integrado pues se integra con la prima, con el tema de vacaciones, prima, y lo que es el aguinaldo. Entonces, si ustedes como patrones decidieran pagar más de 15 días de salario, estaríamos, no sé, 20, 30, los que ustedes quieran, tendrían que hacer la integración de los salarios integrados con esa cantidad de aguinaldo. Entonces, por ahí se nos va a mover el tema de la integración de salario y de una u otra forma, pues también la retención del impuesto. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Es decisión del patrón, pero sí tiene sus estructuras, hay que hacerlo bien para no caer en algún tema del seguro social o de la propia relación laboral en donde no estemos cumpliendo al 100%. Ahora, si el patrón decidiera darle menos de 15 días, que decidiera el patrón, yo nada más le quiero dar 10 días a mis trabajadores, entonces pues ahí sí estaríamos incurriendo en una violación del artículo, porque no pueden ser menos de 15. Entonces, de 15 para adelante pueden ser los que el patrón decida si es que quisiera más. Y si es lo que es por ley, pues serían los 15 días. Por eso hay muchos trabajos que cuando llegan dicen prestaciones mínimas y una prestación mínima, pues es el aguinaldo a los 15 días. Entonces, ahí no vamos a tener mayor problema. Otra cosa muy importante que nos establece el artículo 87 es que debe de pagarse antes del 20 de diciembre. Entonces, ya estamos en el rango el 20 de diciembre y muchos me preguntan, oye, si lo pago el 20 de diciembre, ¿ya estoy fuera del plazo? Entendamos que sí, porque dice que tiene que ser antes, o sea, no te dice que al 20, te dice antes del 20. ¿Qué quiere decir que antes del 20? Pues el 19, ¿no? O sea, el 19 es antes del 20. Si lo estás pagando el 20, ya no estás cumpliendo al 100%. ¿Por qué? Porque no lo pagaste antes de que fuera el 20. Si lo pagamos después del 20, también estamos estando en una infracción porque no lo pagamos en el tiempo que establecía la ley. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en los tiempos para podérselo pagar a los trabajadores. Dice, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no, en la fecha de liquidación del aguinaldo tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. No marca un mínimo para trabajar. Entonces, si tu trabajador entró a trabajar el 15 de diciembre, pues le tendrías que pagar del 15 al fin de año para calcularle su aguinaldo. Igual pasa con los finiquitos. Por eso es muy importante en los cálculos del finiquito saber cuándo entró el trabajador. El aguinaldo es una prestación anual, entonces no es una prestación que se acumule. Muchas veces los trabajadores tienen como digamos, esa idea de que entre más tiempo tengan de trabajar, más aguinaldo les toca. Y no, el aguinaldo es una prestación que se paga en el mes de diciembre, son los 15 días, y así tengas, no sé, 10 o 15 años o uno, son los 15 días y se paga igual. No hay un cambio por la antigüedad en el tiempo. Y de hecho es una de las reformas que se proponía, ahorita la vamos a ver casi al final, para analizar el tema de la antigüedad, en donde los legisladores proponen que el aguinaldo se pague en base a la antigüedad que pueda llegar a tener un trabajador. Entonces, váyanlo también analizando ahí por si tienen alguna duda. Luego es bueno revisar las propuestas que tienen,
porque a veces como empresarios también en las cámaras hacen pues sus juntas, ¿no? Y también los patrones pues tienen ese derecho como de opinar. Dice, el pago de aguinaldo les corresponde a todos los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo. Entonces aquí sí hay que tenerlo bien en cuenta. Luego hay algunos patrones que dice, no, pues es que nada más es eventual, o trabaja por comisión, o nada más viene mediodía, o está por obra. Todos los trabajadores que se rijan por la Ley Federal del Trabajo van a tener el derecho al aguinaldo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta todos, no nos marca que unos sí y que unos no. Entonces, ¿cuáles son los trabajadores que se rigen por la Ley Federal del Trabajo? Los que tengan una relación de trabajo subordinada y estén subordinados a un patrón. Si yo, por ejemplo, que soy contadora, pero yo trabajo por honorarios para alguna empresa, entonces, pues realmente yo no tengo derecho a un aguinaldo, porque yo me rijo o mi régimen se rige por el Código Civil, porque soy honorarios y también no me correspondería ese aguinaldo porque no hay una subordinación por parte del patrón. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta para que no descarten a trabajadores que probablemente sí tengan ese derecho de tener el aguinaldo. Ahí sí tenemos que ser muy estrictos en esa parte para no incurrir en alguna falta a la Ley Federal del Trabajo y con los propios trabajadores. Los trabajadores que hayan laborado por lo menos un año tienen derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo trabajado. Así como les comento, o sea, al final del día, si el trabajador entró en agosto, entró en septiembre, pues se le va a calcular lo que es la parte proporcional de los meses o de los días en que estuvo, pero no le vamos a dejar de pagar el aguinaldo, se le tiene que pagar. También pasa con los trabajadores pues que estuvieron con nosotros desde enero, pero en marzo, en octubre, en cualquier mes del año se deciden retirar, entonces también estamos obligados a pagarle su aguinaldo proporcional hasta el día que laboraron. Por eso es muy importante tener nuestra base de datos del Seguro Social, del SUA, de todo lo que son nuestras listas, nuestra raya, nuestras nóminas bien hechas para hacer un buen cálculo del aguinaldo y poder entregar la parte proporcional cuando corresponda y cuando así sea el momento. Los que tienen trabajadores eventuales tienen derecho a la parte proporcional por el tiempo laborado, ya que, como les comento, no hace distinción la Ley Federal del Trabajo en que se excluya a ninguno de ellos. Entonces, los eventuales también tienen derecho al aguinaldo. El tema de los salarios también es importante. Parte proporcional por el tiempo laborado, ya que, como les comento, no hace distinción la Ley Federal del Trabajo en que se excluya a ninguno de ellos. Entonces, los eventuales también tienen derecho al aguinaldo. El tema de los salarios también es importante. Los trabajadores que tengan un salario fijo, pues no hay mayor problema. Se deben hacer, el cálculo se hace por el día laborado y por su salario fijo. Los que tengan salario variable, se debe de tomar como base el ingreso promedio obtenido en los últimos 30 días trabajados. Hay empresas que sí cuentan con salarios variables, muchos de ellos son las constructoras. En ese tema, sí hay que tenerlo en cuenta, que tienen variables en el Seguro Social en su salario. Entonces vamos a tener el promedio en los últimos 30 días laborados y en base a eso vamos a hacer nuestro cálculo de aguinaldo, pero no los vamos a dejar sin aguinaldo, ni les vamos a dejar
el último sueldo. Les tenemos que hacer un promedio. Para el cálculo del aguinaldo se contemplan los periodos vacacionales, las licencias de maternidad, y postnatales, las de paternidad, los descansos semanales y las incapacidades de riesgo de trabajo. Por eso les comento que aquí es donde deben de tener ustedes bien amarrado y bien detallado lo que son sus listas de asistencia, altas, bajas, modificaciones en el seguro e incapacidades. ¿Por qué? Si nosotros tuvimos una incapacidad por enfermedad general, no entra para el cálculo del aguinaldo. Entonces, pues deben de tenerlo en cuenta, tanto ustedes como los trabajadores. El aguinaldo solamente va a contemplar cuando el trabajador tome vacaciones, que es cuando no va a asistir a trabajar, licencias de maternidad, tanto antes como después del embarazo, y ahora las de paternidad, que también son muy poquitos días, pero también cuentan. Los descansos semanales, que son los fines de semana o los días de descanso que tenga el trabajador, y las incapacidades por riesgo de trabajo. Es así, no vamos a tener mayor problema con esas incapacidades, pero sí hay que tener en cuenta las de enfermedad de trabajo, por eso, las de enfermedad general. Por eso les digo que es importante que tengan todo lo que es el tema de sus nóminas, de sus listas de asistencia, de incapacidades, su SUA, todo súper bien detallado para que no haya mayor problema y puedan determinar bien el cálculo. O sea, a lo mejor en algunos días les va a salir diferente u otras. No se puede descontar parte del aguinaldo, salvo que se trate de anticipos a cuenta de dicha remuneración o por motivo de pensiones alimenticias. Suele pasar que el trabajador durante el año tuvo alguna situación que le hizo necesitar dinero. Entonces, en lugar de pedirle un préstamo a la empresa, le pide un anticipo del aguinaldo. Entonces, la empresa, por sus políticas, se lo da. Y cuando llegue el cálculo del aguinaldo, pues tiene que descontar la parte que le había hecho como anticipo al trabajador. Pero ahí sí les recomendaría pues tener un comprobante de cuando le hayan pagado eso al trabajador para que no haya mayor problema al final del año cuando les hagan un descuento. Hay otras empresas también que se unen al Buen Fin y que les dan una parte de su aguinaldo en noviembre y la parte que les resta se las dan hasta diciembre. Tampoco hay mayor problema con esos descuentos. El otro que está permitido es la pensión alimenticia. Acuérdense que la pensión alimenticia, el requisito es que tengamos un oficio del juzgado donde se está llevando el asunto legal de la pensión alimenticia. Tendrían que habernos notificado a la empresa la parte de la pensión alimenticia y en base a eso nos van a dar un porcentaje que se le tiene que descontar al trabajador de sus prestaciones ordinarias y extraordinarias. Al ser el aguinaldo una prestación, digámoslo, extraordinaria, porque la ordinaria el juzgado la centra en el sueldo, al ser el aguinaldo una extraordinaria, entonces también estamos obligados a retenerle el porcentaje que diga dicho oficio, pero solo así. O sea, si el trabajador te dice es que tienes que mandarle a mi esposa o a mi exesposa tanto porcentaje de mi pensión, pues ahí yo no se los recomendaría porque no tienen un aviso del juzgado ni tienen una notificación. Tendría que ser a raíz de eso del juzgado para que lo puedan retener y enterar a la persona que le corresponde. Si es nada más de viva voz que se los pide el trabajador, no sería correcto. A él se le tendría que entregar su aguinaldo completo al trabajador y él ya por su cuenta entregarle la parte que él determine que le corresponda por ese concepto. Pero mientras no tengamos un oficio del juzgado, no tenemos ni la obligación ni el derecho de quitarle eso al trabajador. Tampoco podemos descontar algo que el trabajador o cualquier otra cosa, situación que nosotros consideremos que debe el trabajador, no se la podemos descontar. Estaríamos cayendo en una ilegalidad con el aguinaldo, porque no podemos descontarle nada al trabajador.
El aguinaldo, como el salario, debe pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal. No está permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. El efectivo no se refiere a billetes ni como tal a monedas. Se refiere a que debe de pagarse con dinero. Puede ser, más bien estamos obligados a que sea transferencia o depósito a la tarjeta o cheque, pero tiene que ser en dinero. No puede ser que nos vayan a pagar con una despensa, con un pavo, con vales de despensa, con vales de gasolina o con vales de que puedes ir a cambiar esto a cualquier tienda. No, tiene que ser con dinero y tiene que ser con la moneda en curso legal. Como estamos en México, pues tiene que ser en pesos mexicanos. Entonces, no podemos pagarle al trabajador con otro tipo de bienes ni con nada que no sea dinero. Bueno, hasta aquí tenemos todo lo que es la Ley Federal de Trabajo. Como les comentaba, si tienen alguna duda o quieren ir poniendo algún comentario, pues lo podemos hacer. Ya vamos a entrar a la parte de los impuestos. Los impuestos, pues como todo, como es un ingreso, tendríamos que retener el impuesto. El impuesto viene en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 93, fracción 14. Dice, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general. Entonces, aquí no específicamente dice aguinaldo, pero es una gratificación, se recibe del patrón, es durante el año calendario y vamos a tener la exención de 30 días. Y tiene que ser en forma general. No puede decir, ¿sabes qué? A los administrativos sí les doy aguinaldo y a los operarios no. O a los de administrativos no y a los de limpieza sí. No, es una prestación que se otorga de manera general a todos los trabajadores que laboran dentro de la empresa. Por aquí tenemos una pregunta. Dice, en este caso los dólares no entran. La ley nos especifica que el salario y las prestaciones deben de ser pagadas en moneda legal. Y más que nada, es igual que en la contabilidad, tiene que estar en la moneda en curso y más para el tema de impuestos. Entonces, tendría que ser en la moneda legal actual, que es el peso. Ahora, el tema de la UMA se los puse por la referencia que hace el artículo de la ley del impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta dice que es sobre salario mínimo general. Entonces, ya no usamos el salario mínimo general como tabulador para las exenciones, lo que es todo esto a raíz de la UMA. ¿De cuándo usamos la UMA? La UMA es la referencia económica en pesos que fue creada en 2016 para sustituir el esquema de veces salario mínimo. Antes todo lo teníamos ponderado en salario mínimo, tanto para la exención del impuesto, en algunos créditos, muchas multas, muchas cosas estaban valoradas en salario mínimo, pero a raíz de que el salario mínimo ha ido aumentando de manera considerable, entonces se creó la UMA como referencia económica para estas situaciones. Entonces, sustituye el esquema de veces salario mínimo, que era la unidad de medida para el pago de las obligaciones como multas, créditos Infonavit y deducciones personales. Y desde febrero del 2017, el INEGI determina el valor de la UMA. Entonces, ¿cuál es el valor de la UMA actual? El valor de la UMA actual en 2023 es 103.74. Por lo tanto, el aguinaldo exento para 2023 es de 30 días por 103.74. Va a ser un aguinaldo exento de 3,112.20. Cuando tengamos una diferencia de esos 3,112.20, la vamos a tener que grabar para ISR. Si tenemos
menos aguinaldo de 3,112, entonces no va a estar exento el 100%. Por eso es importante saber cuál es la exención del salario mínimo para este año. Realmente la exención, pues tal vez a los del salario mínimo ya no les, bueno, acuérdense, el salario mínimo no debemos retener impuesto, pero los que están un poquito arriba, pues prácticamente por los 15 días van a estar exentos. Si tenemos una persona con 200 pesos, por 15 días son 3,000. Entonces va a estar exento su aguinaldo de manera total. Aquí es muy importante, la UMA que vamos a usar va a ser la del 2023. Entonces, para que no tengan alguna duda y calculen bien el impuesto que le corresponde. Sí, más o menos. No sé con cuánto tengan a sus trabajadores, pero por 200 pesos el salario mínimo, el aguinaldo estaría exento. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, en el tema del IMSS, el IMSS también nos habla del aguinaldo. ¿Dónde nos va a hablar del aguinaldo? Pues en la cotización, en lo que vamos a integrar. El salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Entonces aquí, bien importante, el salario base de cotización. Vamos a atender nuestras prestaciones mínimas cuando entra un trabajador, que son los 15 días de aguinaldo y ahora los 12 días de vacaciones al 25% y es lo que vamos a integrar a nuestro salario. Pero si ustedes, como buenos empresarios, aparte del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, les dan otro tipo de prestación como vales de despensa, casas que les den habitación, que les den vales de gasolina, que les den otro tipo de premios o compensaciones, pues habría que revisar uno por uno cuál es lo que está grabado, cuál es lo que está exento en base a ISR y cuál es lo que integra y lo que no integra para IMSS, porque en el tema del aguinaldo, si nosotros le damos 15 días a los trabajadores, estamos hablando que le estamos dando el tema mínimo. Pero si decidimos darles más, entonces es muy importante que revisemos nuestro salario para estar en donde debemos de estar y ponerle ese tema que no es el mínimo, que no van a ser los 15. A lo mejor hay empresas que dan 30, 40, 90 días, ¿no? Ojalá en ese tenor hay que integrarlo al salario, dependiendo los días que le damos. El factor de integración por aquí nos comenta Olga, ¿por qué va a cambiar si diéramos más aguinaldo? Solamente si diéramos más aguinaldo, porque ya no integraríamos el aguinaldo con 15 días mínimos de aguinaldo, lo tendríamos que integrar si es que damos con más, o sea, solamente en el caso que demos más aguinaldo del mínimo establecido en ley, estaríamos obligados a cambiar nuestro salario base de cotización. Si diéramos 16 días, hay que integrarlo con 16 días. Si es 17, 18, así lo daríamos. Así es, Olga, con los días que se corresponda a las prestaciones de la empresa, con lo que se integre, lo que tenga la empresa. Ahora, aquí va el tema un poquito ya en base al salario fijo. A los trabajadores con el salario fijo se les paga en aguinaldo con la cuota diaria. Se debe de incluir con el factor de integración salarial. O sea, 15 días de aguinaldo entre 365 nos va a dar el factor de aguinaldo proporcional diario. Los 15 días son el mínimo que marca la ley. En caso de otorgar más días, se debe integrar con los que se den. En lugar, si nosotros damos 30 días, en lugar de integrar con 15, integramos con 30 y vamos a estar bien en el Seguro Social. Entonces, si ustedes, un ejemplo, si dijeran, ¿sabes qué? Yo integré mi salario con 15 días
así los tengo dado de alta, pero yo en diciembre pues me fue muy bien y les quiero dar 30 días de aguinaldo. Entonces, ahí, ¿qué pasaría con el aguinaldo? En el tema de la integración para el salario, no sería, no se consideraría aguinaldo porque nosotros lo consideramos en base a 15 días. Los otros 15 días extraordinarios, pues los tendríamos que estar tomando como si fueran una compensación y ahí podríamos hasta cierto punto, hasta afectar al propio trabajador, ¿no? Porque tendríamos que reintegrarle su salario y hacerle un salario variable para integrar esos 15 días que se le dieron extra como compensación y también acumularlos para ISR, no como aguinaldo, sino como una compensación. Por eso es importante que tengan bien integrados su salario. Muy importante, porque en una revisión del Seguro Social, si ven que tienen sus salarios integrados con 15 días, pero ustedes les dieron 30 días, que es el doble, el Seguro Social les va a hacer pagar esas diferencias y al momento de hacer pagar esas diferencias también las tendríamos que pagar en el ISR en base a impuesto, porque ya no sería un aguinaldo, sería una compensación. Por eso hay que tener mucho en cuenta cuáles son las prestaciones mínimas, hasta qué tope sería esa parte de la integración. Ya no sería aguinaldo, ya todo lo extraordinario que no esté dentro de la prestación, pues sería una compensación y ya tendría un costo en el Seguro Social y para impuestos. ¿Qué pasa con el salario variable? Hay muchas empresas que sí hacen sus variables cada mes, cada bimestre en el Seguro Social y hay otras tantas pues que lo pagan variable pero no hacen sus cambios en el Seguro Social de manera variable, entonces ahí también hay que tener cuidado para estarla registrando en el Seguro Social porque pues estamos obligados, tendríamos que hacer. Entonces dice, los patrones exclusivamente deben sumar los ingresos percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores, noviembre y diciembre, y dividir ese gran total entre el número de días de salario devengado de ese mismo periodo, es decir, días del bimestre menos ausencias e incapacidades. Los primeros 5 días hábiles es cuando tienen que presentarse los avisos de modificación salarial correspondientes, a efecto de que esta base sea la aplicable para el pago de las cuotas obrero-patronales por el lapso comprendido del 1 de enero y hasta el 28 de febrero del próximo. A ver, aquí hay algunos temas. Dice, ¿se tiene que integrar su salario? Sí. ¿Estará mal calculado su salario diario integrado? Si no lo integran con las prestaciones que tiene el trabajador, cuando integren el salario, va a estar mal integrado y el Seguro Social nos va a observar. Y sería sobre el promedio, sí. Para el salario mixto, ¿es igual que el variable? Sí, es igual. El tema, este es para el salario variable, Olga, para calcular la variable del Seguro Social. Para el tema del aguinaldo, sí es con los últimos 30 días. Para el salario variable, para esto lo que les estoy comentando es para tema del Seguro Social. ¿Qué quiere decir? Que si le damos un salario variable en diciembre, lo vamos a tener que reportar para el siguiente bimestre. Sí, del IMSS, Olga. Entonces, tengan mucho cuidado con sus variables. El Seguro Social son muy, muy especiales. Sí revisan, cree uno que no revisan o que no se dan cuenta, pero ahora con el tema se los voy a poner bien, bien fácil. El SAT, si ustedes timbran sus nóminas cada semana, cada quincena, mensual, como sea la periodicidad con la que las timbren, el SAT le va a avisar al Seguro Social que estamos timbrando nóminas y que las estamos calculando probablemente de manera errónea o que estamos poniendo salarios variables y le va a decir al IMSS, a ver, chécale si te están presentando variables y ahí es donde podemos caer en una discrepancia.
no solo pasa con el IMSS, también pasa con Secretaría de Finanzas. No sé si ya les haya pasado a algunos contadores, a algunos contribuyentes que estén aquí, que durante el año la Secretaría de Finanzas nos estuvo emitiendo cartas de invitación para el pago del 3% sobre nómina. Algunas pues sí estaban omisas, algunas personas no estaban totalmente omisas del pago del 3% sobre nómina, pero como estaban timbrando nóminas, el SAT le avisó a Finanzas y Finanzas hizo lo propio. ¿Cómo le hizo Finanzas? Bueno, ya le avisó el SAT, ahora se fue con el Seguro Social y le dijo, a ver, enséñame qué es lo que tienes de los trabajadores, cuántos trabajadores tienes, cuántos días han trabajado, y sobre lo que tú tengas y con lo que ya cruce del SAT, les voy a calcular el 3% sobre nómina. Estaba mal hecho, lógicamente estaba mal porque no, estaban tomando el cálculo sobre el salario diario integrado y no estaban considerando incapacidades, ausentismos o cualquier otro tipo de prestación que tuviera el trabajador. Realmente lo estaban haciendo mal, pero lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas tres autoridades ya están coordinadas. Entonces, si hacemos algo mal en el seguro, le va a avisar al SAT y viceversa. Si hacemos en el SAT, le va a avisar al seguro y entre que es la autoridad estatal. Entonces, hay que tratar de tener todos nuestros cálculos y todos nuestros registros súper bien hechos y súper bien amarrados. Como tema, como dato también, como tip, les recuerdo que el aguinaldo grabado va a ser parte de la base para el pago del 3%. No se nos vaya a pasar que en diciembre el aguinaldo entra para el cálculo del 3%. Entonces, no se nos vaya a pasar, ya sabiendo que estas tres autoridades están súper bien coordinadas y nos pueden hacer ahí una diferencia porque timbramos los recibos del aguinaldo, pero no los acumulamos para la base del 3% sobre nómina. Entonces, pues son muchas vertientes que tenemos que tomar en cuenta. El IMSS, el ISR, que nos lo revisa el SAT, el 3% sobre nómina, que nos lo va a revisar Finanzas, y la parte de la Ley Federal del Trabajo, que es sobre el propio trabajador, sobre los derechos y cómo se debe calcular el aguinaldo en el tema laboral. Entonces estamos ya hablando de 4 autoridades que nos puede revisar la autoridad. Aquí nos preguntan, ¿el sueldo más comisiones cómo se paga? ¿Como sueldo variable o fijo? Se paga como sueldo variable, porque tú tienes lo que es el salario fijo, supongo, más las comisiones. Entonces, tú vas teniendo comisiones en un mes y en otro de manera distinta. Entonces, tú tendrías que pagar el salario como variable. ¿Cómo vamos a calcular el aguinaldo? Va a ser nuestro salario diario o el variable que ya tengamos en promedio por los 15 días y va a ser nuestro aguinaldo. ¿Qué le falta aquí? Pues nos falta lo que es la retención del impuesto, que ahorita la vamos a ver, pero netamente el aguinaldo pues se escucha muy sencillo de calcular. Salario diario por 15 días igual a mi aguinaldo a recibir. Si tengo salario fijo, pues va a ser mi salario fijo que tenga diariamente. Si tengo un salario variable, va a ser mi promedio de los últimos 30 días y ese se va a convertir en el salario por el que voy a determinar mi aguinaldo. ¿Cómo vamos a determinar nuestro aguinaldo proporcional? Nuestro aguinaldo proporcional lo vamos a determinar con el salario diario. El diario ya lo vamos a dejar como si fuera fijo o variable porque ya lo calculamos. Por los 15 días nos va a dar el aguinaldo. Entre 365 días nos va a dar nuestro aguinaldo diario por los días laborados en el año y nos va a dar nuestro aguinaldo a recibir. Si lo queremos hacer estrictamente súper bien calculado, lo que es el proporcional, pues lo mejor es que lo pongamos por los días para que nos salga el aguinaldo diario y ya ahora sí, nada más multiplicamos por los días laborados en el año para que no nos metamos en mayor. También hay gente que lo hace por los meses laborados, pero ahí pues sería el tema ya, digamos que agarraríamos meses completos, ya no estaríamos tan exactos, a menos que el trabajador haya trabajado los meses completos. Pero si lo queremos hacer súper más bien estrictamente
exacto tendría que ser por los días laborados. Y aquí pues ya tomarían en cuenta lo que serían las incapacidades por enfermedad general, que esas no contarían. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún otro comentario para ver este ejemplo y luego irnos ya al ejemplo del cálculo del impuesto en Excel. Bueno, igual continuamos. En este ejemplo, el trabajador Roberto Cardona tiene un salario de 300 pesos, tiene una fecha de ingreso el 14 de julio del 2018. Quiere decir que ya en el 2023 pues ha laborado de manera completa y no es proporcional. Entonces es un salario diario de 300, por 15 días le toca un aguinaldo a recibir de 4,500, teniendo un aguinaldo exento de 3,112.20, como ya lo comentamos, que son las 30 UMAS que marca la ley de ISR, y vamos a tener un aguinaldo grabado por 1,387.80. Sobre los 1,387.80 es sobre lo que le vamos a calcular el ISR del aguinaldo, no sobre los 4,500. Entonces, pues, digamos que al aumentar la UMA, pues aumenta también la parte exenta del aguinaldo. En este segundo ejemplo, el trabajador Armando Pardo gana 450 pesos diarios, pero él entró el 26 de julio del 2023, o sea, no inició el año, entró a mitad de año, entonces es un aguinaldo proporcional. Tenemos nuestro salario diario de 450 por 15 días, nos va a dar 6,750 entre 365 días. Vamos a tener un aguinaldo diario de 18.49 por 159 días laborados. Los días los tomamos hasta el 31 de diciembre, con un aguinaldo a recibir de 2,939.91, el cual estaría exento al 100% porque no excede de los 3,112.20, que son las 30 UMAS de aguinaldo exento. Entonces no va a tener nada grabado, su aguinaldo se va a ir limpio, no va a tener retención de impuesto. Ahorita vamos a ver práctico en Excel para moverle por si quieren hacer algún ejemplo distinto. Vamos a tener sanciones. ¿Dónde vienen estas sanciones? En la Ley Federal del Trabajo. El artículo 1002 dice: por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este título o alguna otra disposición de esta ley, o sea, no tenemos una multa en específico del aguinaldo, por eso agarramos este artículo, se impondrá al infractor multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización, que es la UMA. Entonces, nuestro equivalente por 50 a 5,000 UMAS van a ser 5,187 y la máxima van a ser 518,700. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del aguinaldo, porque si no lo pagan van a ser acreedores a una multa y ya vimos que las multas no están baratas. Entonces, hacer un derecho de trabajador y una obligación estricta para el patrón, pues paguémosle a los trabajadores su aguinaldo. Digo, al final también es un derecho que tienen. Aquí están las reformas que les había comentado. Les voy a leer las que han salido, las que han querido hacer. No ha pasado ninguna. Desde 1970 tenemos el aguinaldo sin reforma, tenemos los 15 días, la obligación, no ha cambiado nada. Entonces, había habido unas más o menos como en el 80, ya estaban así como medias viejas, pero las más nuevas que he podido por ahí revisar, hay una del 15 de diciembre del 2021, que fue en este caso un diputado del PRI, Reinel Rodríguez Muñoz, propuso que el aumento del aguinaldo aumentara un día por cada año de servicio cumplido, a partir del tercero de antigüedad, hasta llegar a los 40 días de salario. Pero fue desechada esta iniciativa en abril del 2022. Realmente no sé qué ustedes opinen, ahí pónganme sus opiniones, pero a mí no se me hacía tan descabellada
esta iniciativa porque este diputado nos decía que el aguinaldo aumentara un día por cada año laborado hasta a partir del tercero de antigüedad. Y aquí es la parte donde yo les hacía hincapié en la antigüedad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la antigüedad no tiene nada que ver con el aguinaldo. Entonces, con esta reforma tú decías, ¿sabes qué? Pues ya tengo 1 año, 3 años de antigüedad, ya me va a aumentar a 16 y luego y así sucesivamente. A lo mejor yo lo único que le cambiaría sería que fuera a partir del segundo año de antigüedad, o sea, el primero con 15, luego ya el segundo con 16 y así sucesivamente hasta poner un tope, porque al final del día pues sí tendría que haber un tope, puesto que hay muchos trabajadores que ya tienen mucho tiempo laboral. Entonces, creo que esto nos ayudaría hasta para la rotación del personal en las empresas, porque muchas veces dicen, pues me tocan 15 días y ya tengo 3 años, pues no pasa nada si me voy ahorita porque me van a dar lo mismo. Entonces, probablemente hasta para el tema de la rotación ayudaría el que se fueran aumentando los días del aguinaldo por año laborado. No se me hace, como les digo, algo tan descabellado, y aparte no lo haces de golpe con los trabajadores, porque al final, el Juves es muy malo, dice, no hombre, ¿para qué quieren más aguinaldo? Se van a malear. No, yo creo que se ponen más la camiseta de la empresa, ¿no? Diciendo, pues voy a tener más aguinaldo o algo, a lo mejor es un incentivo, el saber que si duras más en un trabajo, pues vas a tener más días de aguinaldo que te van a pagar. Entonces, tras la negativa de Reynel Rodríguez, se volvió a presentar un proyecto similar en noviembre del mismo año. Ese parece que sigue en estudio, pero no han dicho nada. El 15 de marzo de 2022, el diputado de Morena, Alfredo Aurelio González Cruz, hizo eco del priista y propuso aumentar los mismos días de salario. Entonces, pues esa nada más fue como, hay una copia. Y el 15 de agosto, que es la más nueva, el diputado de Morena, Manuel de Jesús Valdenebra Arredondo, presentó una iniciativa de reforma para aumentar el aguinaldo otorgado a los trabajadores del sector privado de 15 a 30 días, el doble del mínimo legal, que esa es la reforma que todo el mundo esperaba y era la que sonó mucho, la que estuvo dándole vueltas en redes sociales, en la tele, en el periódico, en todos lados. Entonces, todo el mundo veía ya como si los 30 días fueran a ser un hecho. Y ahí sí a lo mejor le voy más a la reforma del diputado Reynel, porque iba a ser un aumento paulatino. En el tema de los diputados de Morena, ellos sí querían que se fuera al doble, o sea, de 15 pasar a 30. No estoy ni a favor ni en contra de nadie, pero para el tema de los empresarios podría ser un golpe duro a su economía. ¿Por qué? Porque están haciendo sus provisiones en base a 15 días, cambiarlo al doble de un día para otro, pues va a ser algo que les implique mover sus flujos de efectivo y mover muchas cosas para poder enterar lo que es este cambio. Entonces sí va a ser un golpe fuerte, porque habría que desembolsar 30 días de aguinaldo en lugar de 15 y habría que integrar el salario en base a 30 de manera obligatoria, lo cual nos aumentaría las cuotas del Seguro Social. Entonces, de una u otra forma, pues iba a ser un duro golpe para los que pagamos aguinaldos. Digo, es muy bueno para los trabajadores, no estoy en contra, al contrario, creo que sí debe haber una reforma ya, o sea, ya es una reforma que se debe hacer de manera urgente por el tema desde cuándo, o sea, no había una reforma desde que inició en 1970, no se ha modificado, no ha subido, no han hecho un mayor cambio a ese artículo, entonces pues sí creo que debería de ser una cantidad un poco mayor, pero el aumentar al doble podría ser también algo perjudicial. Entonces, como que le veía un poco más de sentido a la reforma que proponían los del PRI. Ahorita creo que los de Morena, pues lo están haciendo un poco más por la parte electoral que tiene para eso. Les pegó la de las vacaciones, que fue el año pasado, pero también no sé cómo les vaya. Por ahí también comenten que los que son patrones, cómo les ha ido con el tema de las vacaciones, porque pues nos aumentó el doble. O sea, entiendo que ya tenía también mucho tiempo que no se aumentaban las vacaciones,
que eran muy mínimas comparados con otros países, pero no lo hacemos paulatino, o sea, lo hacemos de golpe, sí nos cambia mucho la estructura laboral y de pagos a tanto a los patrones como a los trabajadores. Por aquí me preguntan que si el tema dice, y también afectaría al impuesto del 3. Bueno, es que aquí se habla una reforma. Aquí se habla de una reforma laboral, entonces la reforma laboral pues tendría que traer algo en la parte fiscal, o sea, si ahorita nuestro aguinaldo está 30 días exento de UMA, probablemente si se aumenta a 30 días el salario, el aguinaldo mínimo, la ley del ISR tendría en su momento que cambiar, o si lo dejan así, pues les va a aumentar el impuesto a los trabajadores. Ahora, estamos hablando todo esto del sector privado. Acuérdense que el tema de trabajadores de gobierno pues se manejan por otras leyes, por otras situaciones y ellos pueden llegar hasta tener hasta 120 días de salario. Entonces, pues digamos que sí estamos muy por abajo de lo que son algunos trabajadores de gobierno. Algunos tienen derecho 45, 90, 120, que es lo que yo he sabido, pero se rigen por legislación diferente. Entonces, todo lo que estamos hablando, pues es de sector privado. Entonces, pues sí, justamente sí necesitan aumentar el aguinaldo por los trabajadores. Creo que sí es algo justo que se tiene que hacer. No se deberían de poner ahorita de una manera política a discutir ese tema. Creo que más bien es un tema que se debe de analizar con tiempo y con verdaderas motivaciones para que no, fundamentos y motivaciones para que no se las regresen, para que no les regresen esas propuestas, que las estructuren bien. Digo, no es, a mí no se me hace una mala idea que se vaya haciendo por años de servicio, que vaya aumentando. Se me hace que pudiera ser algo mejor a que se aumente de golpe, pero bueno, ya los legisladores luego se andan reuniendo ahí con las cámaras de empresarios también para comentar estos temas. Entonces, por ahí pues también les hago saber esas propuestas de reforma que han estado en los últimos años, que ninguna ha pasado, pero no sé por qué presiento que el próximo año ya van a ser un hecho. Ojalá, digo, para el tema de los trabajadores, pero también que las manejen de una manera correcta, tanto ya hablamos de 4 legislaciones que nos están rigiendo, entonces si van a cambiar la ley federal del trabajo, pues también tendrían que hacerle alguna modificación en tema de IMSS, de ISR y de impuestos sobre nómina. Entonces, pues por ahí cabría todo. Pero esto nada más fue como cultura general para comentar un poco las reformas que se han querido hacer en base al aguinaldo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o continuemos con lo que es el cálculo del aguinaldo, pero ya de manera práctica. En el más que nada, o algún comentario acerca de la legislación, o si voy muy rápido o muy lento. No le entiendo a la nómina por apulación, no sé a qué se refiera, pero igual sí puede comentarme, Olga. Bueno, si no, ahorita que nos comente de qué es. Y continuamos. Entonces, si no hay mayor duda, vamos a ver unos ejemplos muy básicos, muy fáciles para que no tengamos ahí tema de dudas. ¿Cómo vamos a calcular nuestro aguinaldo? Aquí yo les puse a nuestro trabajador, el trabajador Juventino Berrones, que él no quiere aumentos en el aguinaldo, entonces no le vamos a aumentar nada.
Aquí estamos. Va a tener un salario diario integrado en el seguro de 1,500 pesos. Acuérdense que nuestro factor de integración ya cambió. Aquí estaríamos hablando que sería su primer año, entonces su factor va a ser el 1,0493. Y nuestros cálculos de la nómina, ¿verdad? Cada mes. Entonces, su salario diario, como lo vimos en nuestra presentación, salario diario por 15 días, a él le correspondería un aguinaldo de 21,000 pesos. Pero, pues no se los va a llevar limpios, ¿verdad? Porque no se puede. Vamos a tener que hacer un cálculo. Recordemos que la ley nos da la opción de dos cálculos. ¿Cuáles son esos dos cálculos? Uno es el cálculo de la ley y otro el del reglamento. ¿Cuál va a ser el reglamento? El artículo 174, que por ahí no lo cambiaron hace algunos años, el número nada más. Entonces, este va a ser nuestro aguinaldo con el cálculo de ISR, de la ley del ISR. Aquí le vamos a poner artículo 96. ¿Qué nos dice el 96? ¿Cuáles son tus ingresos mensuales? Pues son mi salario diario por 30,4, mi aguinaldo de 21,400, pero tengo exento. ¿Cuánto tengo exento? 30 UMAS, que son 3,102. Entonces, ¿cuál va a ser mi base para ISR? Mi salario mensual, mi aguinaldo, menos mi parte exenta de aguinaldo. El salario es totalmente grabado. Entonces, voy a tener una base de ISR de 61,700 pesos. Esta es la tarifa mensual vigente del 96, del artículo 96. Mi límite inferior, porcentaje, cuota fija, y voy a tener a cargo 13,000 pesos. ¿Qué va a pasar con esos 13,000 pesos? Yo tengo mi salario diario por 30,4, que es mi salario mensual. Y tengo un cálculo. Ustedes le quitan a su trabajador por mes o por quincena, pero lo tienen que llevar a la tarifa mensual. Mensualmente yo le estoy quitando 7,800 de impuesto. Entonces, si yo a mi tarifa me salieron a pagar 13,000 pesos con mi aguinaldo grabado, le voy a restar mi retención mensual, porque esa se la descuento en nómina. Entonces, la diferencia va a ser lo que yo le tengo que retener por el propio aguinaldo, nada más. Entonces, tenemos un aguinaldo de 21,442, una retención de 5,124, que es la que le vamos a retener, y le va a tocar 16,317,93 de aguinaldo. Eso es lo que le va a tocar de aguinaldo. Entonces, es muy importante que le calculen su impuesto. Vale la pena mucho, no vayan a dejar de conectarse a lo que es el curso del maestro Cuauhtémoc, porque ahí nos va a dar los pormenores del cálculo anual. Hay muchas empresas que luego les quitan su aguinaldo, su diferencia de ISR anual en el cálculo del aguinaldo, entonces pues ahí le sale todavía menos al trabajador. Hay que tener bien nuestros cálculos para no tener diferencias en cuanto a los trabajadores, porque pues de por sí el impuesto ya es alto para quitarle otro poco a los trabajadores. ¿Qué pasa con el reglamento? El artículo 174 del reglamento nos dice: tratándose de remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y vacacionales, a que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener
el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. Lo hice exactamente con el mismo sueldo para que veamos la diferencia entre lo que es el impuesto de la ley con el del reglamento. Y pasa algo muy chistoso. La verdad es que este año, por el cambio de las exenciones en la UMA y por las tarifas, pues ya realmente no es mucha diferencia. Antes sí se notaba la diferencia, realmente ahorita ya no. Entonces, esta es nuestra carátula del artículo, nos va a decir que podemos usarlo en aguinaldo, PTU, primas dominicales y primas vacacionales, que es un cálculo, digamos, opcional. Este es opcional totalmente. Aquí les fui poniendo cada una de las fracciones para irlas analizando y haciendo cada una. Dice, fracción 1, la remuneración de que se trate se va a dividir entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. ¿Cuál es nuestra remuneración? Los 21, el aguinaldo. O sea, ¿cuál es la remuneración? 21. Aquí es el aguinaldo, no es el grabado. Es el aguinaldo. Entre 365 días, como lo dice la fracción 1. La remuneración de que se trate, que es el aguinaldo, entre 365 días, nos va a dar 18,5875. Y luego dice, lo vas a multiplicar por 30.4. O sea que vas a tener 1785.93. Es la fracción 1. Y luego dice, fracción 2, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, o sea, esta, que es la fracción anterior, se le adicionará el ingreso. ¿Cuál ingreso? El salario mensual. Se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate. O sea, hace que a nuestro sueldo mensual le vamos a agregar nuestra fracción anterior, que es la fracción 1, que fue nuestra determinación del aguinaldo diario, que es esta. Y vamos a tener nuestro total grabado, que dice, al resultado, o sea, a la suma, le vamos a aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96 de la ley. ¿Cuál es el artículo 96? El que vimos hace un ratito, el que vimos aquí, que es el de la ley, el del artículo 96. Aquí está ya nuestro límite, porcentaje, cuota fija. Nos va a dar un impuesto de 8,298. Y luego dice en la fracción tercera, el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que le correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en el artículo. ¿Cuál es la traducción de ese embañadero de palabras? Que tengo que calcular mi impuesto por un mes de salario y luego lo voy a tener aquí. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro sueldo mensual y lo vamos a llevar a la tarifa del 96. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice? La tasa, bueno, aquí la fracción 4 la tenemos que hacer primero antes de la 5. El impuesto a que se refiere, ¿por qué? Porque la fracción 4 nos marca que debemos de multiplicarlo por la de la 5. O sea, la fracción 4 nos dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere en este artículo sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Entonces, la fracción siguiente viene en la fracción quinta. Entonces, primero tenemos que hacer la quinta y luego la cuarta.
Dice, la tasa a que se refiere la fracción anterior, que es la fracción cuarta, se calculará dividiendo el impuesto a que se determine en términos de la fracción tercera de este artículo. Esta es la fracción tercera de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1. Entonces, el impuesto que determinamos en la fracción tercera, que es este de 7,800, lo vamos a dividir entre la del 1. Vamos a tener nuestro resultado de la fracción, nuestro proporcional grabado. Este lo dividimos. Vamos a poner aquí la fracción, se calculará dividiendo el del 3 y la cantidad que resulte conforme a la fracción 1 de dicho artículo. Y aquí nos va a dar nuestra tasa, la tasa por la que vamos a multiplicar. Entonces, nuestro aguinaldo, que era de 21, lo vamos a multiplicar por nuestra tasa y nos va a dar nuestro impuesto a retener. Este impuesto a retener es el que le vamos a quitar conforme al reglamento. Pero aquí hago una comparación y por eso les digo que ya no hay mucha diferencia. El artículo 96 le vamos a determinar 5,124 y por el reglamento serían 5,043. O sea, es una diferencia muy pequeña. Antes sí se veían más las diferencias, digamos, más grandes, pero por los cambios que han tenido las tarifas y que han tenido las sumas, pues ya ha disminuido como esa parte del beneficio del reglamento. Entonces, pues aquí están los dos cálculos. Igual yo les voy a compartir el material vía Juventino para quien lo quiera. Por aquí nos compartió su pregunta que no la entendía. Dice, acumulación de ingreso para el impuesto sobre nómina si se diera la reforma de los 30 días. Pues es que ahí si no hay reforma, o sea, si no hay reforma para la ley de Hacienda de Estado, o para el impuesto de la nómina, no, pues es que ahí habría que tener una reforma al impuesto y ya no serían 30 días, pero eso ya sería de los legisladores, tampoco es una obligación que la tengan que cambiar. Ojo ahí. Entonces ya con esto pues sería mi participación. Va a seguir Juventino con el tema del NOMIPAC. Creo que NOMIPAC lo calcula el impuesto en base al reglamento, si no mal recuerdo. No sé ahí, la Los verdad dos. es experto. ¿Los dos? Sí, los dos. Yo puedo escoger el cálculo que yo crea que mejor me convenga. Pero Yo les diría, calcúlenlo manual. O sea, una para que no se nos olvide cómo calcularlo y otra para estar seguros que el sistema no lo está calculando bien. Al final del día, pues es un sistema, ¿no? Entonces, pudiera haber ahí una diferencia. Entonces, por mi parte sería todo. Por aquí hay una duda de Valeria. Dice, tengo una duda si el salario neto se integra de bonos de puntualidad de asistencia al 10% que no graban. ¿Se debe considerar el sueldo neto o el salario diario integrado? A ver, tú integras tus bonos, no, pero es el salario neto. Sí, pero esos bonos no graban para IMSS, No, no graban para IMSS. pero sí para ISR. Para ISR sí. Exacto. Ahí está la respuesta. Pero para cálculo de aguinaldo muchos esperan recibir su salario neto. No, pues lo esperan, pero la verdad es que ya con los aumentos del salario ya no hay prácticamente solo el salario mínimo no retiene impuesto, pero de ahí en fuera ya traen algo de retención, ya traen retenciones. Entonces, por mi parte sería todo. La verdad es que no te vayas. no me voy a ir, aquí voy a estar, pero les agradezco a todos su atención, que estén aquí compartiendo conmigo y me dio mucho gusto volver a ver aquí a Juventino también. No te vayas, te necesitamos. Sí, aquí voy a estar.
No te vayas, no te vayas. Vamos a abrir nuestro Nomenpac, muchachos. No es tanta bronca la cuestión del cálculo. O sea, esto no pasa nada. Va a estar bien fácil, ¿sí? Va a estar fácil. Para eso, bueno, pues yo tengo aquí mi empresa. Consideraciones especiales, las podemos ver en un video aparte. Ahorita vamos a ver lo básico de cómo hacer el cálculo, ¿sí? Cualquier duda, pues aquí estoy viendo el chat. Ok. Tengo dos formas de hacer yo mi aguinaldo, ¿verdad? Ya sea en una nómina normal o en un periodo extraordinario. Pero antes de hacer cualquier cálculo, yo debo de tomar en cuenta algunas consideraciones, ¿verdad? Y una de ellas, bueno, pues es ir al catálogo de empleados y hacer una revisión sobre todo de los empleados que puedan llegar o no llegar a tener cálculo, ¿sí? Fíjate, aquí dice otro tipo de contrato, ¿sí? Semana normal, asimilado. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que él pues no tiene derecho y hay que venir a la pestaña donde dice cálculos, pues a quitar las palomitas porque luego se las dejamos y me andan reclamando, es que le calculó, no, espérate, pues le dejaste la palomita, pues ya te chupó la bruja, ¿verdad? Porque le va a calcular. La otra es que tenemos que ir necesariamente a mi tabla de prestaciones, siempre y cuando si mis prestaciones las tengo de ley, no las he cambiado, bueno, pues a lo mejor no voy y me doy la vuelta por allá, pero acuérdense que hay lugares donde les dan más aguinaldo, entonces sí es importante ver aquí en esta tablita cuántos días tiene de aguinaldo y si estoy en lo correcto, porque ahí dice 15, pero es lo que trae por default. Ahora, de ley, viene la de ley. Esta no la puedo cambiar confianza, puedo cambiar sindicalizada. ¿Sí? Es parte de las revisiones que tengo que ir a hacer antes de mi aguinaldo. La otra, voy a ir a revisar, porque es un error muy común, sobre todo en gente que va llegando por primera vez a manipular una nómina que no manejaba. Bueno, yo tengo que irme a opciones y ver si aguinaldo en verdad es el concepto que yo estoy utilizando para el calcular el aguinaldo. Acuérdate que tú puedes hacer concepto diferente y decirle aquí, ¿sabes qué? Aguinaldo se trata de otra cosa. Aquí en la empresa yo hago diferente porque les doy más, porque lo que tú quieras, hago una diferencia. Entonces, tenemos que venir a revisar también eso. Hay que ir al catálogo de los conceptos, tenemos que ir a buscar el concepto del aguinaldo y que esté aquí en gratificación anual, porque luego me ha tocado que lo tengan en sueldos y salarios, que lo tengan en otro lado y pues va a estar mal porque lo van a estar timbrando mal. También revise usted su fórmula. ¿Sí? Ahí está la parte exenta, ¿sí? 30 o más, porque por ahí, fíjate que me pasó, es muy raro que suceda, es muy raro, pero sí me pasó, un cliente que tenía ahí 30 salarios mínimos, no más. Entonces, ¿qué pasó? Pues que eran 6,000 pesos los que les estaba por ahí exentando y pues eso está mal. No voy a hacer cambios. ¿Y cómo se calcula el aguinaldo? Bueno, pues, en procesos, aguinaldo.
aquí me pregunta, cuando yo lo hago en un periodo extraordinario, me pregunta, oye, ¿de cuál quieres tú calcular aguinaldo? Del quincenal, mensual, etcétera, etcétera, etcétera. Y me da la opción de que yo le quite o no le quite incidencias, ¿verdad? Porque luego todo el mundo lo quita. Para este cálculo no se lo voy a quitar, pero voy a hacer otro cálculo donde sí voy a quitarlo. Tengo que me da chance de aplicar artículo 174 o 96. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en una nómina normal. Cuando yo me vaya al extraordinario, no me va a dejar aplicar más que uno de los dos artículos. Me pregunta ahora, bueno, ¿quieres considerar los días que restan del año como trabajados? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, no deberíamos de ser tan caciques. Por ahí me pasó una historia de alguien que, no quiso calcular ya los días que faltaban y les cortó al día 12. Dije, ah, caray, como el día 12 me habló una amiga y me dijo, oye, ven ahí y platica con el de el de recursos humanos, porque él no les quiere pagar los días que restan del año. Ven, ok, está bien. Fui, platiqué con él, me dijo que no, que el abogado le había dicho, le digo, bueno, pues ha de haber sido un abogado penalista, y como están muy tercos, le pregunté, bueno, ¿y desde cuándo lo haces así? Dice, toda la vida y desde hace varios años. Le digo, el año pasado, ¿cuándo le repusiste su aguinaldo? Me dice, ah, caray, no lo repuse. Bueno, repónselo ahorita. Entonces, pregúntenle ustedes al patrón, pero yo consideraría los días que restan como trabajados. De todos modos, si él se va, ¿qué es lo que va a pasar? Al irse, bueno, tú se los puedes quitar de su finiquito, liquidación, lo que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que procesar, ¿sí? Y aquí está su aguinaldo en base a los días que ha estado trabajando, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una persona que nada más trabajó 19 días, no todo el mundo trabajó completo, si te das cuenta. Entonces, yo tengo el poder de mandar esto a Excel para darle una checada. Ahora sí que pues un poquito más a profundidad y después ya nada más le diría, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con los días, pues vamos a calcular. Y le digo que me calcule a todos. ¿Sí? Ok, ahí está. ¿Sí? Aquí está el aguinaldo de cada quien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a ver mi prenómina, muchachos. Veo mi sobrerecibo. Aquí está. Sin embargo, acuérdate, no lo tengo acá. Ya sabes tú que tienes que ir a configuración de la prenómina y te vas a ir a el aguinaldo en las percepciones. Vamos a buscarlo. El aguinaldo. Y yo te recomiendo que le pongas importe y valor. Y ahorita te explico el por qué. Ahí está. Aquí están, por ejemplo, los días, ¿sí? Vamos a suponer que yo hice un previo y quiero borrar el aguinaldo. Bueno, lo voy a borrar. Borrar importes. Sin embargo, si yo calculo después de borrar los importes, muchachos, de todos, si yo calculo, me los va a volver a dar. Porque yo lo que, fíjate, ahí te va. Porque él se basa no tanto en esos importes, sino en los días.
que tengo que borrar pues, los días, muchachos. Borro los días, calcular, tengo 0 días y me lo borra. Esto por si yo llegué a calcular y luego me tengo que devolver. Ya en este momento, pues yo ya borré el proceso de aguinaldo que había hecho. Ahora, cuando tú lo haces en 2 partes, hay que tener mucho cuidado. Es un caso diferente. A mí nada más me va a calcular las 30 UMAS exentas una sola vez, no en la segunda parte. Mucho cuidado. Sí, ahí sería un proceso especial que tendremos que platicar con cada quien por si llegan a hacerlo por separado. Bueno, esto fue mi aguinaldo en una nómina normal y vieron el sobrerecibo. Vamos a hacerlo ahora, como yo les recomiendo que lo hagan, pues en un periodo extraordinario, ¿no? Vamos a hacer un periodo extraordinario y le vamos a poner su fecha. Su fecha de el 19 de diciembre del 2023. Vamos a aceptar. Vamos a ver qué tenemos aquí. Nada. Me voy al proceso, aguinaldo. Y aquí, si tú te das cuenta, ya nada más me deja calcular con el artículo 174. Ya no me deja calcular con el otro artículo. Entonces, aquí yo sí le voy a agregar incidencias, faltas injustificadas, ¿sí? Y le tengo que agregar el periodo del que viene siendo el semanal. Le voy a dar procesar. Y aquí está, ¿verdad? Fíjate cómo a él le quitó días de aguinaldo, ¿sí? A uno de ellos, ¿sí? Le quitó días de aguinaldo, que es el que tengo con faltas injustificadas. Y cuando yo calculo, bueno, pues se lo va a dar aquí. Aquí es donde le rebajó, mira, tenía más. Me voy a la prenómina, aquí está mi aguinaldo, y vamos a ver su sobrerecibo, que ya cambia, ¿sí? Ya cambia, me da solamente la parte del aguinaldo. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? No es nada del otro mundo, solamente cuando hay consideraciones especiales, ahí sí hacemos una diferencia en el cálculo. En este caso no tenemos ninguna consideración especial. Podríamos, o se puede ver, por ejemplo, cuando se hace el aguinaldo en 2 partes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahorita ya todos están por pagar el aguinaldo. ¿Alguna duda que tengan? Ya nada más lo único que les quedaría, bueno, pues es timbrar sus recibos del aguinaldo. No es ninguna cosa del otro mundo. Aquí ustedes verían, aquí está lo que me hablaba Ana, de los 3,112.20 que son exentos, ¿sí? Aquí están los 3,112 exentos, son 15 días, ganó 3,466 y la diferencia entre su importe total menos el exento nos da el gravado que es con el que le va a generar ese impuesto que tiene por ahí, ¿sí? ¿Ninguna duda, jóvenes ilustres?
Por ahí algunos salieron de trabajar, ya se me fueron los condenados, mira. Jubes, dígale, si no hay ninguna duda, ya después ya no contesto. No, ya de este tema doy el tema por visto, como en la escuela. Jamás en mi vida volveré a tocar el tema del aguinaldo hasta dentro de un año. Si es ¿Sí? que, y el año que entra a lo mejor ya con reforma. Esperemos que no tiene caso, yo no le veo ahí ningún sentido a que anden cambiando ni el importe ni nada, de todos modos la gente no trabaja, así que pues es huevas. Ay, te los digo bien feo, ¿verdad? Sí. No, fíjate que ahí te va, la gente no tiene mucha conciencia, están peleando no tanto el aguinaldo, sino el descanso. Las nuevas generaciones pelean más descansos que aguinaldo o que dinero. Bueno, entonces decía por ahí una chica, yo la vi que manifestaba que en qué afectaba si ella de todos modos iba a hacer el mismo trabajo en 40 horas. Ah, no, pues ella sí porque va a una oficina, pero las líneas de producción no. Entonces, en una línea de producción, yo tengo que meter más obreros, otro turno. Y si yo tengo que meter otro turno, mi costo de producción va a subir. Si mi costo de producción sube, ¿qué quiere decir? Que yo no me voy a comer ese aumento, te lo voy a trasladar a ti que eres usuario final. ¿Sí? Sí, el sistema sí tenemos que darle por ahí una vista que esté bien lo que les platiqué. Sobre todo, ¿sabes por qué, Ana? Porque me ha tocado mucha gente que hace el aguinaldo y luego me hablan y me dicen, es que son asimilados a salarios y les calculó. Bueno, pues si tienes la palomita, créeme que sí les va a calcular. Hay mucha gente que lo que hace es, los distribuidores inclusive, que para quitarse esa bronca encima hacen dos empresas. No soy partidario de eso porque pues puedo tener a todos en una misma nómina, ¿sí? Ah, sí, claro que no le calculas, pero le tienen la palomita, el sistema les calcula. ¿Sí? Ahí viste el ejemplo mío, donde con la palomita, pues me hace un cálculo. Porque está No, diciendo que se lo también que calcula. tengan, como yo también les decía, Jubes, que tengan bien a sus trabajadores, o sea, que los inscriban en el Seguro Social, ¿Sí? que tengan bien sus nóminas, que tengan bien sus incapacidades, todo lo que tenga que ver con la parte laboral y de seguridad social es muy importante porque la autoridad, la verdad es que anda muy coercitiva en todos los sentidos. Bueno, lo que pasa es que no tuvimos una reforma, entonces aquellos ingresos que se toman de más van a ser multas. Por aquí dice Olga, en asimilable no calculas aguinaldo, cuando No, son reales, pero luego los asimilables los tienen disfrazados. fíjate que no calculan, pero sí he visto dónde los pagan. Y sobre todo en eso caen muchas escuelas. No, es que le voy a dar aguinaldo, o no, le voy a dar cosas, ¿verdad? Y ellos solitos, o sea, hacen las cosas mal y luego por eso les llega la autoridad. Así es, porque te va a decir, bueno, ¿cómo estás timbrando aguinaldo si es asimilado? O sea, explícame esa historia. O he visto muchos asimilados que los están timbrando con con sueldos y salarios, y eso pues está mal. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, te queremos agradecer mucho, por ahí tenemos algo para ti, y las chicas te lo... A ver, niña Jacqueline, te agradecemos muchísimo y bueno, pues ojalá vamos a tratar de que hagamos más cursos, no le hace que los movamos a jueves y luego lo repitamos en sábado con tal de que estés, porque tu colaboración es muy importante y eres una persona que aporta mucho, la verdad. Muchas gracias, Jubes, por tenerme en cuenta. Ya sabe que mientras se pueda y haya algún tema donde yo puedo
aportar algo, pues con todo gusto. También por ahí me han hablado algunos de las personas que toman los cursos para algunas dudas y algo o algo. Ya saben que estoy a sus órdenes, para eso estamos. También estoy en los chats donde los de ustedes, por si también en alguna ocasión hay alguna duda o algo, pues también ahí estoy presente en los cursos por cualquier cosa. Tratamos de apoyarnos pues entre todos. Muchas gracias. Bueno, pues te tenemos este pequeño reconocimiento que te haremos llegar, por supuesto, ahí a tu chat para que lo pongas en el muro de la soberbia. Ya no me cabe, joven. No, no se crea, no, tengo bastantes. Ya lo tienes lleno. La tengo lleno, me falta pared. No, no se cree. Siempre es bueno seguir aprendiendo. Yo los invito mucho a que sigan en las capacitaciones. Aquí hay muy buenos ponentes y la ventaja es que son gratis y aprende uno mucho. Entonces, aprovechen esas oportunidades que Juventino nos da. Sí, porque fíjate que vi muchos cursos, pero no vi gratis. No, digo, la verdad es que es una ventaja muy grande porque necesitamos estar actualizados, necesitamos aprender, necesitamos escuchar de más colegas para ver las experiencias y poder atender todo lo que tenemos. Entonces, no se queden ahí y más que son gratis, pues hay que aprovechar. Igual digo, yo estoy a sus órdenes, ojalá pronto nos podamos volver a ver en algún curso, pero aquí andamos. Muchas gracias a todos. ¿Gustas dejarles tus datos? ¿Dónde te encuentran? Bueno, estás en el chat, ¿verdad? Sí, ahí por ahí estoy en el chat. Cualquier duda, ahí estamos. Igual les voy a mandar mis datos en la presentación. Ok. Gracias, que tengan buena noche. Vámonos a ver jugar al San Luis. Gracias. Hasta luego.